Pero el PNP no se puede molestar, ni pueden los compañeros analistas, amigos de uno y los que no, decir, aquí estaba cuadrando el que supuestamente venía un robo de las elecciones y un fraude electoral, y los analistas estaban haciendo toda una efervescencia porque si hubiera sido cerrado hubieran dicho robo. No, gente, ahí me da igual. A mí lo que me importa es que la democracia se respete, porque el derecho al voto no es solo el derecho a votar. En Rusia yo puedo votar contra Vladimir Putin, y en Irak yo podía votar contra Saddam Hussein. Es seguro, podía votar, sí. ¿Y el papel de qué servía? De nada, porque de nada me sirve el derecho al voto si no se cuenta correctamente la voluntad del pueblo, no se respeta la voluntad del pueblo. En Venezuela se vota, la gente votó en Venezuela. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada, porque en efecto, de nada sirve el voto si no tenemos un sistema que dé confianza en el resultado electoral y se contabilice correctamente, porque el derecho al voto no solamente es el derecho de yo pararme en una urna y hacer una cruz, una X o un rellenar de correcuadro. El derecho es asegurarme de que mi voto se respeta, de que la voluntad del pueblo se respeta. Y evidentemente lo que estamos viendo aquí es que se le dijo al país: no te preocupes, envíale a todo el mundo la papeleta por correo y después chequeamos si la dirección, esa persona en efecto fue la persona que lo solicitó o no, para avanzar. Chévere, se le envía a todo el mundo para no restarle a nadie el derecho al voto. Pero entonces llegan las papeletas para atrás, 13,000 de esas en direcciones irregulares, que no era la que tenía la comisión, y que se había quedado en que se iba a verificar una a una de esas papeletas. Empezamos a checar el muerto votando. Hay gente que no vive en Puerto Rico votando. Hay gente que no vive en esa dirección votando. Hay gente que bajo juramento dice: yo no pedí ningún voto adelantado, ningún voto por correo. Falso. Bajo juramento. Y lo que hace el partido de gobierno, que le molesta que digan que tiene trucos y tratas y engaños, es que dice: vamos a contarlo y no vamos a chequear más nada, no vamos a llamar a nadie, no vamos a chequear a más nadie, vamos, cuéntalo por ahí para abajo. Y que va a ir al tribunal para eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere decir que aquí hay fraude electoral. Yo no quiero decir eso. Es obvio, Jennifer González ganó cómodamente, pero evidentemente aquí hay unas estructuras que no te puedes quejar si haces ese tipo de cosas, donde dices: originalmente se supone que se chequeara antes de enviar la papeleta si esa persona en efecto era quien lo estaba solicitando, y quedamos en enviarlas para después chequear, y ahora quieres que después no se chequee. No me jodas, ¿sabes? Entonces les molesta que uno diga que hay un intento de truco, y dicen: los analistas y los amigos de la izquierda y Victoria Ciudadana y los demás estaban tratando de crear un ambiente de fraude electoral. Ven que no ocurrió. Al PNP le molesta que se plantee que se querían robar las elecciones. Le molesta. Hay una indignación por amigos míos PNP que planteen eso. Y obviamente, como el resultado electoral fue holgado y fue un resultado de una ventaja de 100,000 votos, que modestia aparte, aquí siempre dijimos que iba a ser un resultado amplio a favor de Jennifer González, porque iba a haber un giro hacia la derecha de muchos populares y de mucha gente de Proyecto de Unidad que iba a votar en el voto útil para evitar que la izquierda, y especialmente después de el cierre de la campaña, y eso modestia aparte, el Data lo ha demostrado, ahí están los datos, ahí está la encuesta que lo plantea a sí mismo, se estaba cerrando la brecha sustancialmente, pero el cierre de campaña afectó negativamente a la alianza y favoreció, y mucha gente se asustó y empezó a moverse hacia la derecha. Igualmente que Donald Trump utilizó, y ayer salieron los datos, Chuck Schumer finalmente admitió que el tema woke fue el que afectó especialmente a los senadores, y la campaña que le hicieron a los senadores demócratas en los estados donde estaban ganando, Montana y Ohio, perdieron por el tema woke, el tema trans específicamente, y votos a favor de la comunidad trans que habían dado estos senadores. Sherrod Brown, que es un senador liberal reconocido, muy prestigioso, un tipo de primer nivel, reconocido en Ohio, que había ganado en ese estado históricamente, y que ese estado enviaba un conservador y un liberal. El otro de ese estado pues es nada más y nada menos que J.D. Vance. Así que, y pues allí Sherrod Brown perdió. Y la razón por la cual perdió, según Chuck Schumer, no Jay Fonseca, Chuck Schumer, el líder de la mayoría demócrata todavía, fue que no te dieron una respuesta ante la campaña anti-trans, ante derechos LGBTIQ y woke, y en la utilización de los baños, ¿verdad? ¿verdad? Varones en el... Esos fueron los anuncios. No estoy diciendo mi opinión, estoy diciendo los datos. Chuck Schumer lo admitió. Mira, ese fue el problema. No tuvimos una respuesta
ante los anuncios anti-woke, anti-agenda liberal progresista. Y esos son los datos dichos por Chuck Schumer, y perdieron el Senado y también la Casa Blanca, según los expertos del Partido Republicano. Esos fueron los anuncios más decisivos en las últimas 2 semanas, a los cuales le metieron 125 millones de pesos en las últimas 2 semanas. Y en el caso del Senado Federal, le metieron cerca de 60 millones de pesos. Y ahí están los datos, ¿verdad? ¿Y por qué esos senadores fueron atacados con eso? Pues porque ese tema funciona electoralmente. Sea vil, sea injusto, no estamos hablando del electorado que tú quieres, estamos hablando del electorado que tú tienes. Ok. Dicho eso, y planteando ahora acá de Puerto Rico de vuelta. El PNP plantea que ellos les molesta, o sea, al Partido Nuevo Progresista le molesta, se indigna cuando uno plantea el tema del robo electoral. Pero mira lo que está pasando, Pedro, para que veamos cómo es que esto es que tú no puedes actuar como actúas y después molestarte porque se te diga fulana mentirosa, no seas embustera, etc. O sea, no puedes quejarte si actúas de esta forma. Los votos de personas que no viven en una residencia que es la misma dirección a la cual están solicitando, es decir, vamos a aplicarlo mejor. Yo tengo una dirección en la Comisión Estatal de Elecciones. Mi dirección es las parcelas de Barrio Jaguar de San Lorenzo, de donde yo soy. Esa es mi dirección en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero resulta que pido el voto adelantado para que me llegue a Atorrey. Pido el voto por correo. Pero es que tu dirección en la comisión es de San Lorenzo, no es de Atorrey. Supone que llegue a San Lorenzo. Pero tú estás pidiendo que te llegue a Atorrey. Pues se supone que se verificara mi identidad para asegurarme que soy yo y no alguien que está haciéndose pasar por mí, para que en vez de enviarle esto, y te digo por qué esto, mi hermana vive en Texas y probablemente mi hermana tenga el registro electoral todavía, porque el registro electoral de Puerto Rico, si no votas 2 veces, es que te sacan del registro. Así que habrá muchísimos puertorriqueños que están todavía en el registro electoral y que no los han sacado, aunque ya no viven en Puerto Rico. Pues aparece un montón de gente, aparecen 13,000 personas específicamente, 13,000 votos de personas pidiendo que le llegue la papeleta en una dirección distinta de la que aparece en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Eso significa que hay fraude electoral? No necesariamente, porque nadie llama a la comisión. Mira, comisión, me estoy mudando, para que sepas. Nadie hace eso. Yo nunca he hecho esa gestión. No creo que nadie haga la gestión de antes de mudarme. Déjame llamar a la comisión para que sepan. Para que sepis, nadie hace eso. Ahora, para asegurarte de que no sea un traqueteo, se supone que antes de enviar la papeleta se pueda verificar si en efecto esa persona que está solicitando el voto por correo a una dirección distinta a la que tiene tradicionalmente, por ejemplo, una señora que estaba viviendo en su casa en Adjunta y se va para un asilo de ancianos, pues lo está pidiendo una dirección en el asilo de ancianos. Le debe llegar al asilo de ancianos y no a la casa donde vivía antes. Pues eso sí, eso está bien. Eso es un ejemplo de verdad de alguien que genuinamente está en un home y antes estaba en una dirección. Ahora, hay que asegurarse de que esa señora en efecto es quien está pidiendo el voto y no alguien por esa persona. Y esto se advirtió. Pues, ¿qué pasa? En el reglamento se establece que hay que chequearlo. Pero, como le dejaron por último minuto, los problemas en la comisión, pues se dijo, el PNP dijo, mira, vamos a hacer algo. Vamos a enviárselo a todo el mundo, pero cuando regrese esa papeleta, no la vamos a contar hasta asegurarnos de que en efecto esa persona solicitó el voto adelantado. Pues, ¿qué pasó? Que ahora el PNP cambió de opinión. No, vamos para el Tribunal Supremo para asegurarnos de que cuenten esa papeleta. O sea, se les envió la papeleta a petición del PNP de, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a enviarla para que la gente pueda votar, pero después chequeamos. Se supone que se chequeara antes de enviarla si la persona que estaba solicitándola era en efecto la persona que iba a recibirla. Se envió violando el proceso, confiando en que después de eso se iba a poder verificar cuando llegara esa papeleta de vuelta votada. Pues ahora, ups, ay, no le puedes chequear, cuéntame esa papeleta. O sea, es obvio lo que se hace, o sea, es obvio la intención o el intento de coger de tontejo a todo el mundo. O sea, ¿qué pasa? Mira, quizás genuinamente esas 13,000 personas habrá de esas 10,000, a lo mejor si de verdad solicitan una dirección distinta. Yo no dudo que habrá mucho de eso. Pero se iba a hacer la gestión de antes de enviarla, chequear que en efecto no fuera alguien haciéndose pasar por mí quien estaba solicitando esa solicitud.
esa papeleta. O sea, antes de enviarla, se supone que se chequeara. El PNP dice, no, mira, tenemos prisa, vamos a enviarla. Y los otros partidos dicen, ok, está bien. Pero cuando regresen, el PNP dice, cuando regresen, ahí chequeamos. Y ahora dicen, no chequeemos, vamos a contarlas y ya. Entonces, cuando se empieza a chequear, aparecen muertos votando, aparecen personas que dicen que no solicitaron, aparecen personas de Estados Unidos, y esas son solo las que se han podido contactar a esas personas, porque gran parte de esas personas no se les puede contactar porque cambiaron el número de teléfono, en efecto no viven en esa dirección, etcétera, etcétera. So, ¿qué hacemos? El país, y este resultado electoral fue holgado. Y mucha gente dice, pasa la paz, ya ganamos, el PNP barrió, vamos a comer fricasé de conejo, y todo chévere, me alegro, aplauso. Pero si el resultado electoral hubiera sido por 200 votos, si el resultado electoral hubiera sido por 2.500 votos, si esto fueran los pibazos otra vez, de 3.800 votos, si se forma un revuelo en las calles, ¿quién tiene la culpa? ¿Los que formaron el revuelo en las calles? Porque rápido yo escucho a los analistas y a compañeros amigos. Aquí se estaba creando un ambiente para plantear el fraude electoral, pero como ganó por 100.000 votos, pues no pudieron hacerlo. No, gente, me perdonan. Me perdonan, ¿verdad? Yo sé que habrá gente que quizás que hace esas cosas. Lo que hicimos, creo yo, responsablemente, la inmensa mayoría de la gente fue denunciar lo que es un evidente problema en el país de personas pidiendo votos por personas que no, y aquí está la evidencia, hay hasta declaraciones juradas de personas diciendo, yo no endosé a fulano y aparezco endosando a fulano. Yo no llené esos documentos y aparece con con un documento juramentado. ¿Qué hacemos? ¿No lo reportamos? No lo reportemos. No reportemos que hay cientos de personas que están diciendo que cada vez que se contacta aparecen muertos, personas que dicen que no solicitaron, personas que ponen bajo juramento que no solicitaron, personas que llegan doble papeleta irresponsablemente. ¿Qué hacemos? ¿No lo reportamos para que no parezca que hay un fraude electoral o un posible fraude electoral? O sea, de nuevo, sí, se ganó por 100.000 votos. Me alegro. Aplauso. ¡Qué bueno! Me alegro. Aquí siempre dijimos que venía un copo electoral del PNP, así que no tengo ese issue. La pregunta es, ¿y qué hacemos ahora? No lo reportemos para que el país se quede tranquilito. No reportamos lo que evidentemente aquí hay, que es un problema con el voto por correo de un salpafuera. Y que para mí la única solución es votar presencial con tiempo de antelación, early voting, como ocurre en los estados. Y el que no pueda ir a votar presencialmente en la Junta de Decisión Permanente, donde hay balance partidista, te puede ir allí 2 semanas antes a votar. El que no pueda ir, sencillo, pide el voto a domicilio, donde se ve en balance partidista y todo el mundo va y se están velando unos a otros para asegurarse de que usted es quien dice ser y no haciéndose pasar por otra persona. Pedro, te escucho. Se supone Yo que creo, no reportemos. yo creo que hay que hacer historia y es importante entender que la reforma electoral del 2020 levantó todas esas banderas que tú estás diciendo. Hasta ese momento, la ley electoral en Puerto Rico había sido consensuada. Los 3 partidos se sentaban en la mesa, determinaban cuál iba a ser la estructura de poder en la Comisión Estatal de Elecciones, cómo se iban a conducir las elecciones, pero debemos recordar que en el 2016 hubo un campanazo. En las primarias del PNP, en el verano del 16, se esperaban, me parece que eran 600,000 votantes y llegaron 400,000. Y hubo de momento un pánico de que, espérate, se nos están yendo los electores, no sabemos a dónde, pero nuestra base es más chiquita. Y empieza este espíritu de entonces alterar esa estructura de balance consensuado que tenía la Comisión Estatal de Elecciones, cosa que se verifica en el 2020 con la nueva ley. Y desde entonces aparecen esas estrategias del voto, digamos, de los márgenes. El voto ausente, el voto adelantado, el voto por correo, o sea, toda esta nueva modalidad. Y evidentemente en esa reforma también el PNP, que estaba en el poder en ese momento, decide que quien esté gobernando preside la comisión y tiene como que, ¿verdad?, quien reparte las fichas. Si fuera un juego de cartas en un casino, pues el partido que preside es la casa. Los demás se sientan a apostar contra la casa. Lo que tú estás diciendo, en mi opinión, está verificado en el hecho de que unos días antes de las elecciones, Aníbal Vega Borges estaba advirtiendo que no celebraran con el conteo que se declarara anoche de las elecciones, porque podía haber un cambio en esa marginalidad, en esos votos extra,
Y es evidente para mí, yo no tengo evidencia científica para decirlo, pero había una estrategia y hay una estrategia de tratar de sacar votos debajo de las piedras. Si verdaderamente en Puerto Rico hubiera una intención de que esto fuera una persona, un voto, ocurriría lo que tú estás diciendo, que se hubieran centros de votación adelantados y que se pudiera hacer con calma la verificación de las personas que no pueden ir a votar presencialmente o que están votando ausente por las razones que sean, por su servicio militar, por estudiar, lo que sea. Pero eso no es así. Yo creo que el PNP quisiera lavarse la cara en este momento y decir, no, 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 nosotros somos la pulcritud absoluta, ganamos por 100,000 votos, como tú decías, pero en realidad, en mi opinión, quedó evidenciado de que después de la reforma del 2020, ellos sabían exactamente dónde estaban esas palancas que se querían asegurar para en caso de una elección cerrada poder recurrir a un sistema que ellos dominaban. Tú mismo aquí en el programa conversaste sobre la recusación de votantes masiva. Edwin Mundo comentaba que la mejor inversión de dinero era ir a recusar personas. Yo recuerdo que te referí a un caso de una persona que se dio cuenta y fue a la comisión, pero le tomó como 8 horas presencial, o sea, estar en la presencia de un juez que determinara si sí o si no, y él llevó todos los documentos y todavía allí había, no sé cómo se llamaban las personas, jueces o comisionados o lo que sea, diciendo, no, hay que recusarlo, y él tenía contrato de arrendamiento, factura de la luz, licencia para identificarse. O sea que estamos hablando de que hay truco. O sea, en mi opinión, ese truco quedó clarísimo. El Partido Popular Democrático además fue incapaz de meterle la mano a esa ley y debo decirte que agrego a lo que tú estás diciendo el proceso, ¿verdad?, de endosos que el Movimiento Victoria Ciudadana cometió el error de irse por la vía alterna, algo parecido a lo que tú dices de no, los contamos cuando vayan a qué sé yo, y les comieron los dulces. O sea, les dijeron, no, no se preocupen, hay un método alterno. Y cuando lo hicieron por el método alterno, ups, una demandita en el tribunal, no, ellos no cumplieron con los endosos y boom. O sea que hay evidencia, en mi opinión, de que el espíritu de esa reforma y de la práctica de la ley electoral en Puerto Rico ahora mismo es mantener el control absoluto y aferrarse al poder. Un poder que está cambiando, porque esta es una población que evidentemente acaba de elegir, ¿verdad? Juan Dalmau llega en segundo lugar desde los años 50 del Partido Independentista, en alianza o sin alianza, no llegaba. Y hay gente que tiene pánico con eso. Sí, ganamos por un copo, pero mira, la segunda fuerza electoral ahí Claro. es la Alianza de Victoria Ciudadana y eso tiene mucha gente con los ojos bien abiertos porque la campaña de Juan Dalmau cometió unos errores, como tú bien has dicho, sobre todo al final de la campaña donde tenía que cerrar el trato y lo que hizo fue espantar a la gente porque no supo hablarle, ¿verdad? Igual que Jennifer González fue a la convención del PNP vestida de roja para irle el voto a los populares, Juan Dalmau tenía que ir a su cierre, no hablarle a la iglesia, tenía que ir a hablarle a los que quiere convertir, que estaban en otro lugar y estaban tratando de ver qué era lo que estaba sucediendo. En vez de estar preaching to the choir, como dicen en inglés, Juan lo hizo, el problema fue el resto del grupo que estaba allí. exacto, la falta de una disciplina y de una estructura, un guión de ese día, quién es el que le tiene que hacer la representación al pueblo. Así que ese va a seguir siendo un problema muy grande en Puerto Rico, mientras no se enmiende la ley electoral y no volvamos a un espíritu, digamos, de colaboración entre todas las fuerzas políticas. No creo que ese momento regrese, porque el Partido Popular Democrático pues está tercero, su líder emergente es Pablo José Hernández Rivera. Yo realmente no creo que el PPD tenga nada que ofrecerle a Puerto Rico, partiendo de la premisa de que el discurso del comisionado electo es un discurso basado en la nostalgia y en unas realidades políticas que yo no comparto. Así que yo creo que vamos poco a poco moviéndonos hacia un escenario electoral que va a seguir siendo reñido en los próximos años. El PNP ganó. Mi problema es que, porque es que es obvio, si tú divides la oposición, gana el PNP porque es el partido más grande en Puerto Rico, punto. Y en Puerto Rico hay un montón de gente, sobre todo en la zona, fuera de la zona metropolitana, que depende del gobierno, también la zona metropolitana, pero obviamente ¿verdad? Hay una gente que no depende del gobierno y esa gente que depende del gobierno, pues vive unas estructuras políticas, una realidad económica, que pues, de esos contratos, o sea, ese gobierno es un gobierno que ellos la pasan mal si no gana el PNP, pongámoslo así. Y esas estructuras se mueven y trabajan y están todo el cuatrienio trabajando y son un partido organizado.
y el Código Electoral de unas herramientas adicionales. Pero el PNP no se puede molestar, ni pueden los compañeros analistas, amigos de uno y los que no, decir, aquí estaba cuadrando el que supuestamente había un robo de las elecciones y un fraude electoral y los analistas estaban haciendo toda una efervescencia porque si hubiera sido cerrado hubieran dicho robo. No, gente, ahí me da igual. A mí lo que me importa es que la democracia se respete, porque el derecho al voto no solo es el derecho a votar. En Rusia yo puedo votar contra Vladimir Putin y en Irak yo podía votar contra Saddam Hussein. Es seguro, podía votar, sí. ¿Y el papel de qué servía? De nada, porque de nada me sirve el derecho al voto si no se cuenta correctamente la voluntad del pueblo, no se respeta la voluntad del pueblo. En Venezuela se vota, la gente votó en Venezuela. ¿Y qué pasó? Pues no pasó nada, porque en efecto, de nada sirve el voto si no tenemos un sistema que dé confianza en el resultado electoral y se contabilice correctamente, porque el derecho al voto no solamente es el derecho de yo pararme en una urna y hacer una cruz, una X o un rellenar de recuadro. El derecho es asegurarme de que mi voto se respeta, de que la voluntad del pueblo se respeta. Y evidentemente lo que estamos viendo aquí es que se le dijo al país, no te preocupes, envíale a todo el mundo la papeleta por correo y después chequeamos si la dirección, esa persona en efecto fue la persona que lo solicitó o no, para avanzar. Chévere, se le envía a todo el mundo para no restarle a nadie el derecho al voto. Pero entonces llegan las papeletas para atrás, 13,000 de esas en direcciones irregulares, que no era la que tenía la comisión, y que se había quedado en que se iba a verificar una a una de esas papeletas. Empezamos a chequear en muertos votando. Hay gente que no vive en Puerto Rico votando. Hay gente que no vive en esa dirección votando. Hay gente que bajo juramento dice, yo no pedí ningún voto adelantado, ningún voto por correo. Falso. Bajo juramento. Y lo que hace el partido de gobierno, que le molesta que digan que tiene trucos y tratas y engaños, es que dice, vamos a contarlo y no vamos a chequear más nada. No vamos a llamar a nadie, no vamos a chequear a más nadie. Vamos, cuéntalo por ahí para abajo. Y que va a ir al tribunal para eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno quiere decir que aquí hay fraude electoral. Yo no quiero decir eso. Es obvio, Jennifer González ganó cómodamente, pero evidentemente aquí hay unas estructuras que no te puedes quejar si haces ese tipo de cosas, donde dices, originalmente se supone que se chequeara antes de enviar la papeleta si esa persona en efecto era quien lo estaba solicitando. Y quedamos en enviarlas para después chequear. Y ahora quieres que después no se chequee. No me jodas. ¿Tú sabes? Entonces les molesta que uno diga que hay un intento de truco. Y dicen, los analistas y los amigos de la izquierda y Victoria Ciudadana y los demás estaban tratando de crear un ambiente de fraude electoral. ¿Ven que no ocurrió? Bueno, de nuevo, hubo un copo electoral tal y como dijimos que iba a ocurrir, pero de que aquí las estructuras están hechas de forma injusta y hasta cierto punto buscando comer los dulces a las minorías y muchos de ellos caen, es obvio. Oye, yo te tengo una solución. Hay un campo que se llama estadística forense. Yo tengo unos compañeros en la universidad, en la Facultad de Ciencias Naturales, en el Departamento de Matemáticas, que hacen análisis precisamente de la estadística aplicada al voto. Así que esos 13,000 votos, para ser reales y no ser un truco, tienen que estar más o menos alineados con la conducta de voto de la masa general. Así que tú puedes coger esos 13,000 votos, hacer un análisis estadístico y ver si reflejan la misma tendencia o si están sesgados hacia un lado u otro. Así que te doy los nombres para que los invites cuando veamos cómo se adjudican esos 13, si eso en realidad es real o si es un truco. Y de nuevo, ahí están, ¿verdad? El resultado electoral. ¿Vamos a procesar a la gente que comete delitos o no? O cuando son delitos electorales no nos importa. O sea, ¿por qué robarle a la democracia? Si usted está dispuesto a robarle el voto a la gente, usted le roba a su madre. Usted le roba al país. Yo siempre he pensado que los peores delitos son los que usted comete contra el Estado. ¿Por qué? Porque le robas al pueblo. Los peores delitos, los que deben tener las penas y condenas más fuertes, cuando usted le roba una escuela, los equipos a la escuela, a la universidad, la gente que le roba las computadoras, esos son delitos que deberían cortar las manos. Pero como no creemos en eso, porque no creemos en castigos por el inusitado, pues las penas tienen que ser más severas cuando son delitos contra el Estado. Porque cuando son delitos contra el Estado, son delitos contra el pueblo, es contra todos nosotros. Robarle el voto, robar la democracia, atreverse a este tipo de truco y traqueteo, no es otra cosa que un robo al pueblo, a la voluntad mayoritaria del pueblo, o un intento en esa dirección. No vamos a hacer nada, a pesar de que es un delito grave de hasta 5 años de cárcel y 3 años de cárcel. O sea, no vamos a hacer nada, no va a pasar nada, de verdad. Vamos a pasar la página como el 2020, ahora otra vez,
Porque aquí ni el Departamento de Justicia ni los federales han hecho nada. Y aquí hay declaraciones juradas. Montones de casos de muertos. Y la respuesta de Borges es, no, pero seguro, hay gente que votó y se murió en el camino después que llegó. Sí, es verdad. No tengo duda que habrá gente que se muere después de haber pedido el voto adelantado y votó y demás y se murió. Habrá esos casos, pero los datos son que no quieren que chequeemos los 13,000 de direcciones alternativas, que tampoco se quiso ir a verificar los asilos de ancianos, que en vez de pedirle voto a domicilio donde hay balance partidista, lo pidieron por correo, curiosamente. O sea, no somos tontos, pero hay el que quiera pasar la página y haya los que lo carguen en los medios y fuera de los medios, cargando el que se siga haciendo este tipo de trucos, porque cuando ocurra que la elección sea por 200, 500, 1000, 2000 votos y ocurran disturbios en la calle, la culpa es de ustedes, que no hicieron nada. No nosotros, que lo estamos advirtiendo desde ahora y que lo advertimos el cuatrienio pasado. Dios nos coja confesado. Que en Puerto Rico no ocurren disturbios en las calles ni guerras civiles. Está bien. Yo no me quiero arriesgar a eso. Allá ustedes si se quieren arriesgar.